Continuamos con el programa y recibimos de nuevo a Teo Martín, director del Teléfono de la Esperanza. Bienvenido, Teo. Muy buenas y un saludo. El otro día estuvimos hablando sobre la crisis y qué es la crisis y, bueno, un poco qué es lo que lo provoca. Y nos dejamos en el tintero, por la falta de tiempo que siempre tenemos en la radio, nos dejamos en el tintero hablar sobre, bueno, pues qué camino hay que seguir para tratar de salir de una crisis, bien sea producida por factores externos, como estuvimos hablando que hay ese tipo de crisis, o la que se produce por factores internos, que no sé si seguirán el mismo camino para solventarse, o bueno, por la de factores externos tiene su propio camino y la otra no. Sí, no, la forma de abordar las crisis da igual la causa que tengan, se pueden abordar de la misma manera. En primer lugar, el primer paso cuando tenemos una crisis es darnos cuenta que tenemos una crisis. Reconocer que hay un problema. Claro, reconocer que hay un problema. Y eso no es tan fácil, ¿eh? Hay personas que notan que se sienten mal, que están de peor humor, que cada vez que alguien se dirige a ellos saltan como por un resorte, y si están notando esos síntomas es que algo les está por ahí por dentro, no está funcionando bien, ¿no? Entonces lo mejor es reconocer que algo me pasa, algo tengo, algo estoy reaccionando de una forma extraña ante los acontecimientos que me rodean, y aceptar que algo me pasa. Descubrir qué es eso que me pasa es empezar a descubrir, bueno, pues el origen de la crisis. Pero eso no es tan fácil. Hay personas, por ejemplo, que niegan que tengan unas crisis y te pueden decir es que yo soy así, es que mi carácter es ese, y con lo cual eso es peligrosísimo, porque realmente su carácter no es ese, pero acaba siendo ese. Se van como avinagrando cada vez más y se instalan permanentemente en una crisis permanente, ¿no? Viendo enemigos por todas partes. Hay otras personas, afortunadamente la mayoría, pues mucho más inteligentes, que reconocen cuando tienen una crisis que la tienen y cuál es el origen de esa crisis. Y entonces empiezan a abordarla. Hombre, en primer lugar, una actitud ante la crisis es decir, bueno, el tiempo lo cura todo y el tiempo irá curando esto. Bueno, pues el tiempo evidentemente atenúa un poco las consecuencias de la crisis, pero no lo cura todo. Yo siempre digo que el tiempo lo único que nos pone es más chuchurrío, ya que estamos aquí en Extremadura. El tiempo lo único que nos pone es más chuchurrío. Nosotros tenemos que poner una manita y echar una mano para, cuando tenemos una crisis, intentar salir de ella. Depositar toda nuestra confianza en que el tiempo nos lo solucione todo, pues la verdad es un poco buscar una salida mágica a la crisis, que muchas veces no se da y lo que hace es desesperarnos y sentirnos más frustrados todavía cuando vemos que las cosas no cambian por sí solas. Sí, que lo dejamos pasar el tiempo y a veces se olvida. Nosotros podemos hacer cosas. ¿Y qué cosas podemos hacer? Primero, aceptar que la crisis es algo natural al ser humano, que no somos bichos raros, que las cosas que nos pasan a nosotros les pasa a todo el mundo y que les pasa muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y que ahora podemos tener unas crisis por motivos X, una enfermedad, una situación laboral, pero que mañana tendremos otras. Que las crisis van a ser una constante a lo largo de nuestra vida. Aceptar eso como algo natural, como algo que a todo el mundo le pasa. Y que a nosotros, como no somos bichos raros y como no somos seres de otro planeta, pues nos pasa porque estamos en este planeta. Y vivir las crisis de una forma natural. Aprovechando ese periodo de crisis para la reflexión. Para la reflexión de qué cosas he podido hacer mal, qué errores he podido cometer, qué cosas son las que a partir de ahora debo de hacer de otra manera. Es decir, aprovechar un periodo de crisis para la reflexión. Muchas veces en las crisis lo que hacemos es intentar huir hacia adelante. Yo, por ejemplo, las crisis de pareja. En las crisis de pareja muchas veces nos llegan personas al teléfono de la esperanza que a los 15 días de haber roto con la pareja una situación realmente traumática, se buscan rápidamente otra pareja. Con lo cual esto es como una bola de nieve que lo que está es la crisis aumentando cada vez más. Y ya cuando van por la tercera o la cuarta pareja, así como una especie de carrera, ya no puedo más, mi vida es un desastre, todas las personas. Hay que pararse. Y yo en esto también pongo el ejemplo de, como estamos en una tierra de agricultores, aquí muchos de nuestros oyentes que viven en los pueblos y en el campo, saben que antiguamente la tierra se dejaba cuando había el barbecho. El barbecho, o sea, la técnica del barbecho que se utilizaba ya en la Edad Media, ¿no? Y era que se sembraba una parte del terreno y la otra se dejaba en barbecho para que descansara.
y cuando al año siguiente se cambiaba la que se había sembrado, pues luego se sembraba y crecía todo con más fuerza, con más ganas y daba mejores cosechas. Pues a veces cuando hay una crisis tenemos que dejar un poco algo en barbecho, algo que descanse y aprovechar para reflexionar. Porque evidentemente si no hacemos eso, todo lo que queramos sembrar después ahí no nos va a agarrar. Nos crecerá con más fuerza si dejamos que descanse y que dejamos que echen raíces las nuevas cosas que vayamos sembrando a partir de ahora.